Muy buenos días. Vamos a montar entonces hoy el 555 como monoestable. Para montar este 555 como monoestable, entonces vamos a utilizar dos elementos nuevos para el trabajo. Vamos a utilizar aquí en analógica, buscamos bajo la denominación de interruptores, buscamos un pulsador de contacto abierto, que es este. Entonces, este es uno de los elementos nuevos que vamos a trabajar. El otro elemento nuevo que vamos a trabajar son un zumbador. Este zumbador lo encontramos aquí bajo la denominación de generadores de señal y sonido. Es este elemento. Entonces los tenemos aquí. El resto de elementos ya en videos anteriores los hemos visto, entonces nos ocuparemos de estos que son más recientes. Entonces, si yo me paro acá en el pulsador y le doy, entonces, si ustedes se fijan, ahí está abierto, aquí se cierra. Hace un movimiento, entonces aquí desconecta y aquí conecta. El zumbador, este es un elemento que sencillamente que cuando lo tenemos activado le aplicamos un voltaje, él nos va a producir un sonido. No es más. Listo. Entonces, ¿cómo iría montado eso? Iría montado de esta manera. Ya conocemos el 555, ya hemos montado cositas con él, entonces pues rápidamente les contaré. Entonces, fuente de 5 voltios, entonces el pin 8 y el pin 4 van conectados directamente al positivo de la fuente. Entre el pin 6 y el pin 7 hacemos una conexión, sería esta. Y de ahí mismo, o sea, del pin 7, conectamos una resistencia, en este caso tenemos una resistencia de 20K al positivo de la fuente. En el pin 6 conectamos un condensador electrolítico, un condensador que tiene polaridad. Entonces ese condensador electrolítico lo conectamos del pin 6 al pin de negativo o al pin de tierra. Entonces de esta manera le podemos editar el valor. Ese valor que le vamos a colocar en este caso va a ser de 220 microfaradios. Listo. Entonces tenemos eso por ahí. En el pin positivo vamos a colocar una resistencia de 10 kiloohmios. A continuación de esa resistencia, sigo el circuito hacia abajo, conectamos el pulsador y el otro pin del pulsador, que sería este, lo conectamos al negativo de nuestra fuente. Listo. Del pin 2 conectamos al centro, a donde está conectado el pulsador y la resistencia de 10K. En este caso yo tengo en el pin 5, el pin 1, perdón, el pin 1 va directamente a negativo porque es el de negativo, el de tierra del 555. El pin 5 le pusimos un condensador de 10 nanofaradios, NF. Ese sencillamente es para darle estabilidad a mi circuito, para que me funcione mejor todavía. Y el zumbador tiene dos terminales. Uno va conectado a la salida del 555, que es el pin 3, y el otro va conectado al negativo de nuestra fuente. Perdón. ¿Cómo funciona este circuito? Sencillamente nosotros le damos al pulsador y él empieza a funcionar. Nuevamente, veámoslo. Cuando yo le dé, van a darse cuenta que aquí se va a producir un sonido. De pronto lo alcanzan a oír ustedes. Voy a subir un poquito el volumen y miremos. Listo. Duró un tiempo trabajando. Eso es todo. Aquí en vez de este zumbador podemos colocar un motor, entonces el motorcito girará el tiempo determinado. Podemos colocar un LED, entonces el LED durará encendido el tiempo que está determinado por el circuito.
¿Quién determina el tiempo de este circuito? El tiempo lo determina esta resistencia que está entre 6 y 7 y este condensador que está también entre 6 y 7. La fórmula para calcular el tiempo es la que presentamos aquí. En la guía también está y es 1.1, esto es una constante, un número que siempre va a estar, multiplicado por el valor de la resistencia y multiplicado por el valor del condensador. Si el condensador lo tengo en faradios y la resistencia la tengo en ohmios, el tiempo me da en segundos. Eso quiere decir que para multiplicar este número por este número, pues esto tendrá que pasarse a ohmios y esto tendrá que pasarse a faradios. Es decir, estos serían 20.000 ohmios y 0,00222 microfaradios. Hacemos la conversión. En la guía hay dos ejemplos de cómo hacer la conversión. Y con 20 kiloohmios y 220 microfaradios calculamos el tiempo que en teoría debe demorar prendido el circuito. Listo. Ahora, si nosotros, fíjense que es esto por esto, es decir, este condensador por esta resistencia, están en una multiplicación, quiere decir que el tiempo es directamente proporcional a la resistencia y directamente proporcional al condensador. ¿Qué indica eso? Que si yo subo este valor, sube el tiempo. Si yo subo este valor del condensador, sube el tiempo. Si bajo alguno de los dos, baja el tiempo. Por ejemplo, hagamos esto. Cojamos este condensador de acá y pongámoslo, estaba en 20, ahora hagamos el ejemplo con 5, por ejemplo, con 5 kiloohmios. Y miremos, baje el valor de la resistencia, debe demorarse menos de lo que se está demorando ahora. Oigámoslo. Listo. Si yo bajo el condensador, el valor de este condensador, pongámosle un valor de 100 microfaradios, lo bajo a la mitad, el tiempo también debe bajar. Veamos si es cierto. Listo. Estaba en 220, lo voy a subir por ejemplo a 470 microfaradios, esta estaba en 20, la voy a poner en 50 kiloohmios. Entonces, supuestamente no, se va a demorar mucho más tiempo. Pueden darse en cuenta, entonces el tiempo en que esto se demora trabajando lo puedo controlar con el valor del condensador y con el valor de la resistencia, subiéndolo, bajándolo, aumento o disminuyo. ¿Qué aplicaciones tiene esto? Por ejemplo, cuando uno entra a un almacén y suena una alarma para indicarle al vendedor que alguien ha entrado. Si yo quiero, por ejemplo, en un ascensor subir del segundo al tercer piso, el tiempo que se demora el motorcito funcionando, entonces lo puedo controlar por esto. La alarma de un carro cuando se dispara, ¿qué tiempo quiero yo que dure 3, 4, 5, 7, 8, medio minuto funcionando? Pues lo puedo controlar con eso. De esa manera, hay una aplicación, por ejemplo, en las neveras. Ahora vienen con eso. Usted abre la nevera y cuando abre la nevera está activando el circuito con esto y hay un cálculo ahí con un circuitico de estos que dice que si la nevera dura abierta 3 minutos le avise al señor o al cliente que la nevera está abierta, que por favor la cierre. Entonces, como ustedes pueden ver, tiene bastantes aplicaciones. Entonces, para este ejercicio, no se les olvide nombre, curso y por favor con 20 kiloohmios y 220 microfaradios calculen, montar el circuito y calcular el tiempo que se demora el circuito funcionando.
Este está muy sencillo, espero que les funcione y espero que les salga bien. Esto no tiene mayor inconveniente y han venido trabajando muy bien, entonces no hay ningún problema. Esos son los valores con los que debemos trabajar. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video y por favor, cuídense mucho. Buena tarde.